Antena I/O, antena I/O, antena VHF y UHF, con duplexor, o más bien diplexor. Veamos, este es debido a una solicitud del colega Diego de Argentina, la Lima Unión 3, Quebec Delta Foxtrot. Él me mandó este plano de esta antena I/O, que se ve que es satelital, primariamente. Aquí puede verse por qué el nombre. Este reflector parece una I, este elemento excitado parece una O, aquí tenemos una I y aquí tenemos una O. I/O. Y entonces, aquí podemos notar que lo que se refiere a VHF, hay una alimentación acá, y en UHF tenemos otra alimentación. Entonces aquí hay dos cables coaxiales que llegan a un duplexor, le llama él, o diplexor. Veamos, esta antena entonces en realidad no es una antena, sino son dos antenas trabajando separadamente. Y este diplexor permitiría eh, filtrar lo que es la banda de UHF cuando se está trabajando en VHF y viceversa filtrar lo que es VHF cuando se trabaja en UHF. Pero esto, yo aquí tengo mis algunas aprehensiones, ¿no? Para, si esto se va a trabajar con un handy común y corriente, a menos que sea un equipo full duplex. En fin, estos son los que habitualmente se comercializan como duplexores, que son estos, aquí se conectan las dos antenas y aquí el equipo de radio. Pero estos técnicamente no son en realidad duplexores, sino que son diplexores. ¿Por qué? Porque tienen dos filtros, un filtro pasa abajo y un filtro pasa alto. Y están conectados, como veíamos, a la misma antena. Y solamente permiten trabajar este tipo de diplexores en dos bandas muy distintas, con una separación bastante grande. Acá tenemos el diagrama típico de este diplexor, ¿no es cierto? Con sus filtros, a un lado pasa abajo y a otro lado pasa alto. Acá están las características de las bobinas y de los capacitores. Y aquí vemos el comportamiento en cuanto a atenuación. Eh, Aquí puede verse, por ejemplo, este es el componente del pasabajo, que permite que opere en VHF, recibir en VHF o transmitir en VHF y atenúa en la parte de UHF. Y viceversa, acá se permite operar en UHF y se atenúa lo que es VHF. Y de esa manera se separan estas dos bandas. Pero naturalmente estos filtros no son muy finos. Aquí tenemos otro esquema. En internet hay muchos esquemas para este tipo de diplexores y se pueden construir fácilmente si es que se tienen los componentes. En cambio, un duplexor no usa ese tipo de filtros pasivos comunes, bobinas y condensadores habituales, sino que usa cavity filters o cavidades, que son mucho más agudos, que en realidad son circuitos resonantes, ¿no? Y eso permite que, al ser tan agudos, estos filtros que operen en la misma banda, ¿sí? La recepción y la transmisión. Aquí tenemos un diagrama típico de este tipo de cavity filters y se ve que están trabajando en la misma banda. Aquí tenemos 6 cavidades para la banda de VHF y acá tenemos un ejemplo de cavidades para VHF, que son bastante más pequeños. Aquí hay un software que permite diseñar filtros, diplexores, triplexores, etc. Y yo recomiendo, si alguien está interesado en cómo construir y cómo medir estos diplexores, que vea este video de Whisky 2 Alpha Eco Whisky, que tiene una página en YouTube, ¿sí? Y él muestra justamente cómo construir este diplexor muy sencillo,
Estas son capacitores variables que permiten calibrar. Y efectivamente esto es lo que él hace aquí, variando aquí las capacitancias con esta pieza plástica, lograr que tengan un mejor desempeño. Muy bien, pero lo que nos interesa acá es analizar este tipo de antenas y a eso es lo que vamos a dedicarnos ahora. En este video, para hacerlo más corto, voy a solamente analizar la antena I/O, ¿sí? Que es la que tengo acá, y no la I/O. Y aquí puede verse el reflector, donde está alimentada la antena, están las dimensiones. Aquí está, si alguien quiere copiarla. Y vamos a ver cómo opera esto en esta banda. Puede verse que este reflector mide casi 1 metro, 0,96 metros. Calculémosla, entonces, con tierra real a 5 metros de altura. La ROE está bastante baja. Y vamos aquí a ver un detalle, que la relación frente-espalda es muy baja. Entonces está irradiando casi igual hacia atrás que para delante, no tiene direccionalidad, lo que es algo muy malo en esta antena. Sin embargo, la ganancia está bastante aceptable. Lo que yo voy a hacer, voy a aquí a guardar, voy a mostrar el comportamiento de la ROE, siempre interesante. Ahí está, sin ningún problema. Y voy a guardar los gráficos de campo lejano para poder analizarlo, compararlo a continuación. Pero aquí vamos a ver una cosa en esta antena. Si yo elimino este elemento, el reflector, ahí lo hice, y vuelvo a correr esta antena, vemos que la ROE se me dispara rápidamente. Entonces esta antena logra reducir la ROE simplemente porque tiene una interacción con el reflector. El reflector aquí juega un rol mucho más importante que simplemente aumentar la ganancia. Y entonces aquí puede verse que sin el reflector no existe esta antena, porque no tiene un punto de mínima ROE, por lo menos a 50 ohms. Vamos ahora a analizar la otra antena. Esta es la otra antena. Esta yo le llamé I/O vertical, ¿sí? Es un quad con un reflector también. Y también hice los cálculos. Ahí están las dimensiones. No hay ninguna carga. Y vamos a ver cómo se desempeña. La ROE aquí es un poquito más alta. Y podemos ver que, sin embargo, aquí sí tenemos una relación frente-espalda importante. Aquí sí hay direccionalidad, a diferencia de la antena anterior, ¿sí? Y a pesar de que la ROE está un poquito alta, vamos a ver el comportamiento de la ROE. Ahí está. Esta, digamos, permite trabajar en 46.500, la mínima ROE, y es bastante ancha. En realidad yo no las afiné demasiado, ¿no? Porque quiero solamente ilustrar el punto. Ahora voy a guardar yo aquí este gráfico para efecto de comparación. Ahí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a eliminar este reflector para mostrar qué es lo que ocurre. La ROE nuevamente se dispara y vamos a ver si hay un punto de mínima ROE en estas condiciones. Y vamos a ver que vamos a ver acá que sí, un poquito más grande esto, ahí, parece ser en 140 y, a ver, 156 podría ser, pero cambió bastante esto. 156, probemos, y vamos a ver la ROE. Queda de todas maneras muy alta, ¿no? Muy elevada la ROE, de tal manera que no se puede trabajar.
efectivamente era lo esperado. Una antena de este tipo, sin ningún tipo de carga, no debería trabajar bien, no debería tener una ROE aceptable para 50 ohms. Y por último vamos ahora a hacer la comparación con una Yagi. Ok, acá tengo una Yagi, una simple Yagi de 2 elementos, que tiene acá su reflector, que mide casi 1 metro, y el elemento excitado acá, que mide algo menos, 0,9 metros. Y vamos a correr esto. Antes voy a mostrar acá el diagrama muy simple. Vamos a calcular esto a 146. Todo muy bien. Y aquí tenemos una importante relación frente-espalda y una respectiva ganancia. Si nosotros vemos acá el gráfico, vemos que efectivamente tiene un comportamiento deseado, con mucha direccionalidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Solamente por probar, voy a eliminar el reflector. Ahí. Y vamos a ver qué ocurre. La ROE sube. Ok, pero si nosotros nos fijamos acá, vamos a ver que lo único que ha ocurrido es que cambió la frecuencia de mínima ROE, pero es una antena totalmente trabajable. Subió a 150, me parece. Vamos a probar acá. 150. Veamos la ROE. Un poquito más ancho aquí. Ahí está, totalmente trabajable. Una ROE bajo 1.4. Entonces, una de las conclusiones que aquí podemos sacar es que, a diferencia de las otras dos antenas, la IO, el caso de la Yagi, el papel del reflector no es crucial respecto de la ROE, solamente nos aumenta la ganancia y la direccionalidad. En cambio, en las otras dos antenas, la IO, sea vertical o horizontal, juega un rol fundamental para reducir la ROE. Muy bien, entonces vamos a hacer la comparación de la Yagi con las otras dos antenas para comparar su desempeño. Ahí está, entonces. Vamos a cargar la IO horizontal. Aquí la IO horizontal tiene una, que es la roja, no sé si se logra ver, pero la ganancia es bastante más baja y irradia hacia ambas partes. Tiene baja direccionalidad, tal como lo habíamos comentado. Y la IO vertical, aquí puede verse que la verde tiene una mayor ganancia incluso que la Yagi, ¿sí? Y tiene una muy buena direccionalidad. En resumen, puede verse que en realidad, si queremos trabajar satélites, la IO no es una antena que se pudiera recomendar. Y no se pudiera recomendar no solamente por tener mal diagrama de radiación, no tiene direccionalidad, sino porque es muy importante respecto de la ROE el papel que tienen los elementos contiguos, ¿sí? Por lo tanto, lo más probable es que hayan interacciones aquí indeseables respecto de la ROE y por lo tanto no es una antena recomendable. Si queremos trabajar satélites, en principio yo recomendaría una sola antena dual, y en ese caso el papel de un duplexor sería solamente en los equipos que son full duplex, y sería para filtrar la recepción al momento de transmitir y que el equipo no se quede sordo, entre comillas, producto de la transmisión cuando se está recibiendo simultáneamente. Eso es, amigos, antena IO. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Golf.